Muy buenos días con todos, amigos y amigas. Una vez más estamos reunidos un viernes por la mañana eh, para comentar sobre temas de interés mutuo. En esta oportunidad voy a presentarles el análisis del impacto de la pandemia a los sectores construcción inmobiliario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primero, para poner las cosas en perspectiva, hay que ver cuál ha sido el crecimiento de Panamá en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, como lo decía en algún artículo que publiqué, Panamá es probablemente el único país de Latinoamérica que ha tenido crecimientos consecutivos en los últimos 30 años. Además, Panamá ha sido el país de Latinoamérica que más ha crecido en los últimos 30 años. Fíjense que hemos tenido un crecimiento promedio de 5.8% en ese periodo, y hemos tenido años de crecimientos fantásticos, ¿no? Mira, este año, por aquí, 2007, que fue el año en que yo llegué a Panamá, el año, bueno, el 2008 también, esos fueron años de boom. Ahora, no es que me esté olvidando del 2006, ¿no? Pero el 2006 fue solo 8.5, ¿ok? Entonces, ¿cuántos países quisieran crecer 8.5 en un año? Hay muchos países que no pueden crecer en 2 o 3 décadas, no pueden alcanzar ese nivel de porcentaje de crecimiento anual. Hay países que en 5 años crecen 8.5%, ¿no? Entonces, y luego hay otra ola que viene a partir del año 2009. En el 2009 hay una nueva administración, que es la administración Martinelli, y la administración Martinelli hace una política económica bastante particular con respecto a la inversión pública, ¿no? Bate récords en inversión pública expansiva, una política fiscal expansiva. Y esos efectos se ven, ¿no? O sea, en el año 2010, 5.8%, el año 2011, 11.3%, en el año 2012, que si bien es cierto, hubo un descenso, o sea, es un número fantástico, 9.8%, casi 10% de crecimiento anual. Entonces, a eso se le llama política fiscal expansiva, porque la administración Martinelli batió récords en inversión pública, sobre todo en el sector de infraestructura. Entonces, y después hemos tenido años que, pues hasta el año 2017, fueron siempre tasas de crecimiento de más de 5%, nos acostumbramos a eso, ¿no? Pero los últimos años de la administración Varela, el año 2018, el año 2019, ya se empezó a sentir la necesidad de descanso, porque la economía es así, la economía crece, luego se desacelera, después se acelera, se desacelera, o sea, así son los ciclos económicos, lo pueden ver claramente en este gráfico, pero así son los ciclos económicos. Ahora, ¿por qué he puesto esto en contexto? Porque en ese, vamos a llamarle megaciclo de 30 años de crecimiento consecutivo, el sector construcción ha sido probablemente el sector más importante dentro de todos los que contribuyen, entre los varios y muchos que contribuyen al crecimiento de la economía, ¿no? Probablemente el sector más preponderante en todo ese crecimiento ha sido el sector construcción. Y ese es el punto de partida de esta presentación. Entonces, veamos. Estamos claros del crecimiento de la economía. Ahora, ¿qué tal si le damos una mirada a la composición del PIB por sectores? ¿Cómo está compuesto el PIB por sectores? Bueno, el PIB por sectores está compuesto de la siguiente manera. Fíjense, el sector número 1 es comercio. Claro, por supuesto, somos un país comerciante. Siempre lo hemos sido. Eso está en la esencia del país, ¿no? Hasta el año pasado, 2019, incluir cifras del 2020 podrían no ser representativas. Porque además solamente tenemos la del primer trimestre, que pues es muy particular, así que vamos a quedarnos en la fotografía hasta el año 2019. Entonces, lo que nosotros tenemos es que Panamá ha sido un país de comercio. Sin embargo, ninguno de los sectores ha representado más de 20% individualmente. Ahora, pero la participación del sector comercio se ha mantenido casi estable desde el 2013 al 2019, que aquí he analizado 7 años.
Entonces se ha mantenido en el rango entre 18 y 20%, más o menos, de participación. El sector construcción, sin embargo, tiene una característica. En el año 2013, que ya venía, digamos, ya venía creciendo el sector construcción desde los primeros años del 2000, ¿no? De la década del 2000. Entonces, en el año 2013 representaba el 12.5%. Y desde el 2013, gradualmente, ha comenzado a ganar participación dentro de la composición del PIB. Entonces, el 2014, 13.50%, el 2015, 14.40%, luego 14.9%, 15.30%, y después se mantiene 15.20%, el 2009, 2018 y 2019 no fueron muy buenos años para la economía y tampoco para la construcción, pero se quedó en 14.6%, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que el sector construcción no solamente ha crecido, sino que ha ganado participación dentro del PIB, y ganar una pequeña parte de participación es muy meritoria, ¿no? Luego, tenemos los otros sectores, y el otro sector del que me gustaría conversar es el de actividades inmobiliarias, ¿no? Si bien es cierto, este sector se ha mantenido relativamente estable, actividades inmobiliarias es, en esencia, el complemento perfecto del sector construcción. Es decir, tranquilamente los dos podrían estar en un solo sector. ¿Y qué pasa si nosotros juntamos a construcción, el sector inmobiliario, en un solo sector? Pues resulta que la participación a finales del 2019 resulta 14.60% más 6.50%, 21.10%. Ningún sector supera el 20%, excepto si nosotros juntamos construcción y sector inmobiliario. Y eso no es tan descabellado, porque son actividades que están sumamente eh, eh, interrelacionadas. Cuando nosotros hacemos esa consolidación, construcción más sector inmobiliario, ¿no?, por el nivel de correlación que tienen, entonces estamos hablando de entre un 20 y un 23% de participación del PIB. Entre un 20 y 23%. O sea, estamos hablando entre la cuarta parte y la quinta parte del pastel. Eso ha convertido a Panamá en un país constructor. Esa es la realidad. Y nos guste o no nos guste, es la realidad. Panamá debe gran parte de su crecimiento importante al sector construcción y al sector inmobiliario, que los dos están de la mano. Entonces, esa es una primera conclusión hasta el momento, ¿no? Luego, también hay que recordar que, pues, los edificios más altos de Latinoamérica están en Panamá. A veces nosotros no nos damos cuenta porque lo vemos todo el día. O sea, si salimos a pasear por la avenida Balboa, aprovechando que ahora ya se puede pasear, ¿no? Por la avenida Balboa vemos la cantidad de edificios que hay y no nos sorprende porque lo vemos todos los días, ¿no? Pero si tú tienes un amigo extranjero que por primera vez viene a Panamá, se queda sorprendido. Entonces, 12 de los 15 edificios más altos de Latinoamérica están en Panamá, ¿no? Y por supuesto, si yo le pongo malicia aquí y hago el corte en el número 13, ¿no?, entonces podría decir que 12 de los 13 edificios más altos en Latinoamérica están en Panamá. Panamá es un país constructor. Entonces, eso es sumamente importante desde el punto de vista de los negocios que nosotros tenemos, desde el punto de vista de la banca, desde el punto de vista de la política económica, ¿no? Porque la receta no es muy difícil para poder salir de esta crisis. O sea, no es muy difícil poder obtener una receta, ¿no? Y la respuesta va por el lado del sector construcción. Entonces, somos un país constructor. Y el nivel de expansión que ha tenido el sector construcción, pues tiene porcentajes realmente envidiables, ¿no? Fíjate, aquí tenemos en este gráfico el crecimiento del PIB real por sectores, ¿no? Tenemos 12 años. En estos 12 años, tú vas a ver el sector construcción en el año 2008 creciendo al 31.20%. O sea,
31.20%, ¿no? Imagínate, pues es un crecimiento de PIB. Imagínate un país que crezca en un año 31.20%. Bueno, no es un país, es un sector. Eso, nos guste o no nos guste, impulsa la economía de una manera importante porque es un sector que tiene un efecto multiplicador y está muy interrelacionado con otros sectores y por lo tanto la economía se expande, ¿no? Y le agradecemos todos al sector construcción, ¿no? Lo que pasa que a veces somos un poco ingratos, pero hay que agradecerle porque ellos han sido, este sector ha sido el que nos ha impulsado esos crecimientos, aquellos crecimientos que nosotros estamos extrañando actualmente, pues le debemos mucho al sector construcción. En el año 2011, 19.20%, en el año 2012, 29.30%, ¿no? En el año 2013, 26.70%. Ahora, no todo es construcción residencial, o sea que hay construcción de infraestructura fuerte a partir del año 2009, por la inversión pública que se hizo en la administración Martinelli. También tenemos algunos proyectos particulares como la expansión del Canal de Panamá y, bueno, obviamente los megaproyectos del Metro de Panamá, ¿no? Entonces, pero en esencia, cuando tú ves, fíjate, en 12 años, 6 de esos 12 años han tenido crecimiento de doble dígito. Y algunos no solamente doble dígito, sino realmente descollantes, 31.20% en el año 2008, 29.30% en el año 2012. Entonces, mira los otros sectores. Evidentemente, aquí se nota que en los otros sectores, hay niveles de crecimiento importantes, pero no alcanza, ¿no?, a tener ese impulso, ese, digamos, elástico o esa capacidad de crecer a niveles fuera de lo habitual, como si lo tiene el sector construcción. Entonces, todo esto va apuntando a que parte de la receta que nosotros necesitamos va también por el lado del sector construcción, ¿okay? Aunque no es tan sencillo, pero por ahí va, en mi opinión. Ahora, el sector de actividades inmobiliarias es un sector más estable, incluso tuvo un decrecimiento en el año 2009, como ustedes saben, tuvimos una crisis inmobiliaria, no en Panamá, sino en otros países, en Estados Unidos, una crisis muy fuerte, y eso terminó contagiando al sector, ¿no?, a nivel digamos, a nivel global, ¿no? Muy bien. Entonces, perfecto. Fíjate que hay una correlación fuerte, ¿no? O sea, entre ese crecimiento del sector construcción, 31.20 creció el sector construcción. Ajá, ¿y cuánto creció la economía? 9.86. El sector construcción creció 19.20 y la economía creció 11.31. El sector construcción creció 29.30 y la economía 9.78, ¿no? Ahora, en el año 2009 el sector construcción creció 4.60, bajito, y la economía 1.24, ¿no? Entonces están muy correlacionados. Por lo tanto, si queremos reconstruir la economía, ya sabemos más o menos por dónde va el camino. Bien, ahora hablemos un poquito de la banca, porque la banca ha sido un complemento importante para el desarrollo del sector construcción. O sea, todos los proyectos de construcción, digamos, se financian de alguna manera, muchos de ellos con la banca, pero requieren un financiamiento, no todos se hacen con capital propio, o muy pocos se hacen con capital propio. Entonces, a ver, esta es la tasa de crecimiento interanual de los créditos internos, totales de todos los sectores. Y aquí lo que nosotros podemos ver es más o menos lo que nosotros veíamos con el ciclo económico de Panamá. O sea, teníamos años muy buenos, después, digamos, entramos un descanso, después una aceleración, una desaceleración en términos de tasa de crecimiento. Aquí también estamos hablando de tasa de crecimiento, pero estamos hablando de tasa de crecimiento de los créditos, ¿no?, interanual. Muy bien. Altas y bajas, altas y bajas. Y obviamente lo que nosotros vemos al final de este gráfico, en esta parte, ¿no?, estamos viendo ya el efecto de la pandemia. De hecho, ya a agosto de 2020, la tasa fue, después de mucho tiempo, fue una tasa de decrecimiento,
los créditos internos, ¿no? Recién al mes de agosto. Eso probablemente va a continuar. Yo soy una persona que como economista cree mucho en las tendencias y en la inercia que nos dan las tendencias, y que esas tendencias no cambian así nomás, no cambian bruscamente, así que eso me lleva a pensar que después del mes de agosto deberíamos estar viendo decrecimientos en los créditos internos. ¿Okay? Muy bien. Ahora, con ese panorama nos vamos ahora a ver los crecimientos, la tasa de crecimiento de los créditos al sector construcción, ¿no? Y observamos que la pendiente es mucho más pronunciada. Pero observamos también que ya el sector construcción venía atravesando por una etapa de desaceleración, de crecimiento, de descanso, de reposo en el año 2018, ¿no? Tiene un pequeño repunte en el año 2019 y después en el año 2020 ya saben lo que pasó, sobre todo con el tema de la pandemia. Yo soy de los que piensa que el sector construcción iba a tener una desaceleración y probablemente un decrecimiento con o sin pandemia en el año 2020, simplemente por los ciclos económicos. Entonces, construimos mucho en años previos y los ciclos económicos nos iban a llevar hacia un camino de desaceleración y de menor dinamismo claramente, ¿okay? Que, digamos, es una situación habitual en las economías. Entonces, esta es la figura. Estamos hablando al mes de agosto del 2020 de una tasa de disminución en los saldos de créditos al sector construcción de más o menos cerca de 10%, un poco menos de 10%, de año a año, ¿no? Es decir, los saldos a agosto de 2020 comparado con el saldo de todos los créditos que ha dado la banca en agosto del 2019 han disminuido un poco menos de 10%. Ese es el panorama y eso pues va a continuar decreciendo, pienso yo. Cuando nosotros vemos la fotografía este es el valor de las construcciones, ¿no? Medido en términos de costo, o sea, valor, no a valor venta, sino a costo de venta, digamos. Con el costo de venta de las construcciones, cifras de la Contraloría. Quiero que primero vean el gráfico de la izquierda. Entonces, en el gráfico de la izquierda, ustedes se dan cuenta y estas son cifras solamente de enero a agosto, ¿no? O sea, la Contraloría te muestra de enero a agosto los últimos años, 2016, 2017, 2018, 2019. ¿Qué cosa se ve ahí? Que ya 2018 y 2019 eran años, pues, no tan buenos. Eso es lo que se muestra en el primer gráfico. Esa es la conclusión. Para el sector construcción, 2018 y 2019 no eran años buenos. ¿Okay? Y el otro gráfico, el gráfico de la derecha, lo que te dice es lo siguiente. Te dice que el año 2020 es un año notablemente inferior en crecimiento al año 2019. Aquí se está comparando solamente enero a julio, porque las últimas cifras de la Contraloría para el año 2020 son a julio. Entonces, fíjate, ya venía mal el sector construcción, bueno, ¿no? Venía desacelerado, ¿no? Y el año 2020, la caída que muestra, por lo menos para el periodo enero-julio, teniendo en cuenta que enero, febrero y casi marzo han sido meses, entre comillas, normales, presenta un descenso de aproximadamente 700 millones a 300 millones. Ese es el nivel de descenso, ¿no? O sea, más o menos, o sea, alrededor de un 55% de disminución en el sector construcción, en el valor de la construcción, ¿no? 55%. Ese es, digamos, el nivel de caída hasta el mes de julio. ¿Okay? Bien. Los créditos hipotecarios, que hay que verlos, porque los créditos, o sea, las hipotecas son el complemento perfecto de la actividad inmobiliaria. O sea, las personas o compramos o alquilamos. Las empresas o compramos el inmueble o alquilamos, ¿no? Entonces, como no hay cifras muy ordenadas de los alquileres del sector inmobiliario, entonces, ¿por qué no vemos las hipotecas? ¿No? El dinamismo de las hipotecas. Entonces, con las hipotecas lo que nosotros tenemos es que mantiene la misma tendencia, que es una pendiente negativa, pero la pendiente no es tan acelerada, ¿no?
Y la otra cosa importante de los créditos hipotecarios es que todavía siguen creciendo. Los créditos hipotecarios todavía siguen creciendo. O sea, esto no hemos llegado a una disminución, ¿no? Estamos en un rango de un poco más del 2% de crecimiento. Todavía siguen creciendo. Claro, se están desacelerando, no pueden crecer a los niveles, mira, de 16% en que crecían en el año 2015, ¿no? Muy bien. Se están desacelerando, ¿no? Como es lógico, pero todavía siguen creciendo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, y cuando llega la pandemia, ¿cómo afecta al sector construcción y al sector hipotecas, ¿no? O sea, el saldo al sector, digamos, de los créditos totales otorgados al sector construcción, era al 31 de agosto más o menos 6.000 millones, 6.031.37 millones. Pero, como nosotros sabemos, una gran parte de estos créditos se han modificado. Entonces, se han modificado, digamos, tengo las cifras al 16 de octubre, que son las más recientes, 3.378.91%. O sea, casi un 55%. Y tenemos también que las cifras a septiembre y agosto estaban en 3.568, agosto 3.433.51, o sea, se han mantenido más o menos en el mismo rango. En el último mes ha habido una ligera disminución, ¿no? Pero no deberíamos esperar, o sea, y ojo que el último mes es el mes de la reapertura, ¿no? No deberíamos esperar de que esta disminución sea muy acelerada, ¿no? Deberíamos esperar una, digamos, disminución lenta. Eso es lo que yo percibo, ¿okay? ¿Qué va a pasar? Porque así son los proyectos de construcción, ¿no? O sea, los proyectos de construcción, nada se resuelve de la noche a la mañana. Y ese un nivel de, digamos, vamos a decir, impago, bastante importante. Es más de la mitad de la cartera del sector construcción que tiene la banca no está pagando. No está pagando sus obligaciones porque ha entrado a créditos modificados. Es sumamente preocupante, ¿no? Son 3.378 millones, o sea, esto es una cifra importante, es casi la cuarta parte de todo el patrimonio que tiene la banca, ¿no? Solamente este sector. Entonces, nos vamos ahora a hipotecas. Entonces, en hipotecas, al 31 de agosto, que son las últimas cifras, casi 18.000 millones, ¿no? 17.959 millones. Ahora, el saldo de créditos modificados, al 16 de octubre, que es la última cifra, está en 10.040.05 millones. ¿Okay? Entonces, evidentemente, aquí hay una también proporción importante, de más o menos 55% también. Obviamente, yo estoy calculando sobre cifras al 31 de agosto, pero estas cifras, estos saldos de crédito, probablemente van a bajar. Entonces, probablemente estos porcentajes van a aumentar. Y si no aumentan, pues, por lo menos se van a mantener en ese rango, ¿no? Entonces, estoy haciendo una estimación bastante conservadora, porque es muy probable que si yo, pues, compare los saldos de créditos del 16 de octubre con los modificados al 16 de octubre, el porcentaje sea mayor, porque el denominador es más alto, perdón, más bajo. Entonces, lo mismo en hipotecas nosotros estamos viendo, ojo, desde agosto a octubre hemos tenido ya algunas reaperturas y se ve, por supuesto, una disminución, pero no es una disminución que venga a pasos agigantados o no es una disminución acelerada y no percibo que va a ser así. Eso es lo que me parece. Bien, ahora hablemos de la caída en el PIB por efecto de la pandemia. Entonces, sector construcción, a finales del año pasado representó más o menos, ¿no?, un PIB de 10.000, PIB nominal de más o menos 10.000 millones, aproximadamente, números redondos, ¿no? Y mi estimación, esta es una estimación propia, basándonos
basándome en el nivel de actividad que ha tenido el sector durante el año 2020, donde el sector casi no ha operado más de la mitad del año, la caída en el PIB sería de 5.253.29. Por lo tanto, digamos, el sector construcción estaría cayendo en su propio PIB en 52.5%, ¿no? En el PIB de su sector. Y si lo vemos como porcentaje de todo el PIB de Panamá, estamos hablando de 7.7% de caída en el PIB. Es decir, cuando veamos las cifras de caída en el PIB de Panamá a finales del 2020, ¿sí?, que se publicará seguro en el 2021, veamos qué pasó con el PIB de Panamá. Entonces, de la caída que tendrá el PIB de Panamá, el 7% corresponde al sector construcción únicamente. Ahora, el sector inmobiliario tiene un PIB de pues, 4.454 millones, debería estar cayendo 1.559 millones durante el año 2020. ¿Ya? Y eso representa un 35% de caída. El porcentaje de caída es menor porque el sector inmobiliario sí tiene la capacidad de generar valor, digamos, sin actividad física, como lo requiere el sector construcción, ¿no? O sea, el sector inmobiliario, o sea, nosotros podemos alquilar un apartamento o alquilar un local vía internet, ¿no? Y podemos hacer muchas de las cosas sin, digamos, en cuarentena se puede hacer un alquiler. Pero en el sector construcción no se puede. Si hay cuarentena, si hay confinamiento, no se puede hacer nada. ¿Okay? Muy bien. Entonces, sumando entre los dos sectores, estamos hablando de una caída del PIB de 6.812.48, que representa el 10% del PIB de Panamá, ¿no? Entre estos dos sectores, el país, por la paralización de estos dos sectores, debido al confinamiento, el país estaría disminuyendo su PIB en 10%, solamente por estos dos sectores. A eso hay que sumarle, obviamente, los sectores comercio, servicios, turismo, muchos otros sectores que también se han visto afectados, ¿no? Entonces, y aquí yo tengo una reflexión, ¿no? En el confinamiento, si había un sector con el que uno tenía que tener cierta flexibilidad, era el sector construcción. Porque, a ver, el sector construcción creo que está siendo el último o uno de los últimos en abrir. Y sinceramente debió hacer, en mi opinión, y alguna vez lo conversamos pues lo llegué a decir, ¿no? Debió ser uno de los primeros y está siendo uno de los últimos sectores en reabrir. Eso tiene un impacto fuerte en la economía, pero no tiene un impacto fuerte, digamos, con el virus, en cuanto al tema de salud pública. Porque el sector construcción es un sector que no genera aglutinamiento de personas. Entonces, cuando se piensa en la reapertura de sectores, hay dos variables que deben tomarse en cuenta. Y esto es importante porque no sabemos si va a venir una segunda ola de contagios. Yo creo que sí, va a venir una segunda ola. Es muy probable, ¿no? Normalmente la segunda ola viene 6 meses después. Repito, 6 meses después de la reapertura, ¿no? Y lo estamos viendo en Europa y pues cuando revisamos las cifras de la gripe española y otros casos, o sea, el segundo brote viene más o menos 6 meses después. Entonces, es importante que se consideren dos elementos para la reapertura de un sector. El primer elemento es el impacto en el virus, ¿no? Es decir, y en los contagios, ¿no? Es decir, el sector es un sector que aglutina personas, o sea, si fuera, por ejemplo, el sector teatros o el sector entretenimiento, cines, congresos o conciertos, ¿no? O sea, es un sector que aglutina personas, o sea, ese sector tiene que ser al último. Pero el sector construcción no aglutina personas. Se puede mantener distanciamiento en el sector construcción y se pueden tomar las medidas del caso también. Y normalmente eso es al aire libre. Entonces, el nivel de riesgo desde el punto de vista de salud pública es muy bajo. Pero el nivel de beneficio
que da el sector construcción en términos de lo que aporta a la economía, de lo que representa en términos de efecto multiplicador con otros sectores, del nivel de empleos directos e indirectos que genera, pues es un sector que da muchísimo beneficio, ¿no? Entonces, para mí es sumamente sorprendente que siendo, de acuerdo a criterios técnicos, uno de los sectores que debió haber, digamos, abierto primero, es uno de los últimos, ¿no? Es sumamente sorprendente y sinceramente no lo comprendo. No comprendo esa política de gobierno de haber puesto al sector construcción dentro de las últimas prioridades. Bien, luego, pues decirles que para terminar con algunas conclusiones, primero, el sector construcción es el sector más importante de la economía. Y eso significa que es el problema, pero también que es la solución. Repito, el sector construcción es el problema y es la solución. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que tampoco entiendo es por qué ante una economía tan destruida, ¿por qué la administración actual de gobierno no ejecuta una política fiscal expansiva, ¿no? Los proyectos están, la capacidad de endeudamiento está, ¿no? Entonces, hay que reconstruir la economía. Y la receta no es mía, es la receta de lo que ha pasado en todas las economías que quedaron destruidas. O sea, cuando nosotros vemos cómo se reconstruyeron las economías que quedaron golpeadas por las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pues ahí está, sector construcción. Eso es política fiscal expansiva, ¿no? Entonces, eso está demostrado, ¿no? Y lo hemos visto nosotros, o sea, lo hemos visto en la administración Martinelli, ¿no? O sea, cuando se hizo política fiscal expansiva, el país empezó a volar, ¿no? Entonces, no estoy emitiendo una opinión sobre la administración Martinelli, lo que estoy diciendo simplemente es que hemos visto que la administración, la política fiscal expansiva funciona para reactivar la economía, ¿no? Y más cuando un país tiene limitaciones para hacer política monetaria. Entonces, el sector construcción genera 175.000 empleos directos y 260.000 indirectos. O sea, estamos hablando de más de 400.000, o sea, empleos en total, para una PA de 2 millones de habitantes. ¿Okay? Segundo punto. Aquí el deterioro del sector construcción no solamente tiene el efecto de la tendencia que venía del 2018-2019, no solamente el tema del confinamiento, que es el más fuerte, sino también que hay un shock de oferta y demanda. O sea, las empresas han cerrado, la gente se ha quedado sin trabajo, y entonces todo eso también termina golpeando al sector construcción y al sector inmobiliario. Y finalmente, la caída, la mayor parte de la caída, o casi la mitad de la caída, que va a tener la economía panameña en el año 2020 va a ser por estos dos sectores. O sea, mi estimación es 10% de caída en estos dos sectores del PIB y otro porcentaje adicional, que lo he estimado en 10.8%, que va a estar, que va a ser consecuencia de la pérdida de dinamismo económico y la pérdida de valor agregado de otros sectores. En total, la economía estaría cayendo un 20.8%. ¿Okay? Otra de las cosas que llama la atención es que siguen apareciendo proyecciones de menos de 10%, de un solo dígito, para la caída en la economía panameña. Entonces, es bastante, para mí, pues, llamativo, ¿no? No ayuda tampoco a los que elaboran las proyecciones que la Contraloría General de Panamá publique pues la información con mucho retraso. De hecho, actualmente están en una mora fuerte en la publicación de las cifras. Normalmente el IMAE se publica los primeros días, ¿no? Por ejemplo, el último IMAE se publicó la primera semana de agosto y fue de las cifras a mayo. La primera semana de julio se publicó del IMAE de abril, ¿no? En septiembre no se ha publicado nada. Y en octubre hasta ahora no se ha publicado nada. O sea, en septiembre se debió publicar el IMAE de junio.
y en octubre se debió publicar el IMAE a julio, ¿no? Y no se ha publicado. Entonces, pues esas cosas también no ayudan a que mis colegas que hacen proyecciones y que dan opiniones, pues no tengan la fotografía completa, indudablemente. Me parece a mí, me parece. Así que, pues quiero con esto terminar la presentación agradeciéndoles su presencia, como todas las semanas. Hoy hemos tenido una magnífica audiencia. Y bueno, quedo a sus órdenes para cualquier consulta que ustedes quisieran hacer, ¿no? Así que, pues muchas gracias y vamos a ver si tenemos preguntas por aquí, ¿no? Veamos, no hay preguntas. Perfecto, me dejé entender. Me parece muy bien. Por aquí no tenemos preguntas. Entonces, vamos a comentar dos cositas. Vamos a comentar la disminución, o no es disminución, es el cambio en la perspectiva de la calificación de riesgo soberana que nos da Moody's. ¿Okay? Bien, entonces aquí, digamos, primero, ¿qué cosa es el cambio de la perspectiva? El cambio de perspectiva, la calificación se ha mantenido, ¿no? La calificación es Baa1, que equivale a triple B+, según las otras escalas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La calificación se ha mantenido, pero se ha hecho el cambio en la perspectiva. El cambio en la perspectiva significa que en la próxima revisión, o en las próximas revisiones, lo más probable, el escenario más probable, es que la calificación disminuya. Eso es, ¿no? Y como vimos en el Bancaforo del mes de febrero, cuando lo tuvimos presencial en el Hotel Marriott, yo les hice una presentación de los criterios y, digamos, los avances que tenían las revisiones de las tres calificadoras. Pues pensaba que era muy probable que se dé no solamente el cambio de las perspectivas, sino que se dé el cambio en la calificación, ¿no? Y yo creo que eso va a venir, o sea, va a reducirse la calificación de riesgo de Panamá. Y esa es una información muy útil porque va a modificar los precios de los bonos soberanos y si tú le das esa información a tu, o sea, si digamos, se hace un análisis técnico de ese tema y se le da la información al tesorero de un banco, o sea, tiene forma de aprovechar esa oportunidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso viene, ya lo hemos sustentado, ¿no? Lo que pasa es que hemos tenido, lo que pasa es que hemos tenido una, digamos, un evento externo que es la pandemia, y la pandemia nos ha generado una incertidumbre que también aplica para las calificadoras de riesgo. O sea, si hay algo que no quieren hacer las calificadoras de riesgo es apresurarse. Entonces, como ustedes saben, yo trabajo todavía, ¿no?, en calificadoras de riesgo. Entonces, conozco los criterios, o sea, muchos años, más de 15 años trabajando en eso. Y si hay algo que uno no quiere hacer es apresurarse. Entonces, cuando llega esta incertidumbre, la incertidumbre también es para las calificadoras, ¿no? Y entonces dice, bueno, vamos a esperar, vamos a esperar que baje la marea, y pues la marea se va a demorar un poco en bajar. De manera que el hecho de que en estos meses no se hayan dado los cambios en las calificaciones no significa que no van a ocurrir, ¿no? O sea, porque alguien podría decir, oye, si estamos en el peor momento, si en este peor momento no me cambia la calificación, entonces ya después no me van a cambiar. Y bueno, sí, después sí, es probable que te cambien. Y yo considero que lo más probable es que venga, digamos, un descenso. De hecho, las tres calificadoras ponen en perspectiva negativa a Panamá, ¿no? Las tres calificadoras. Entonces, no es un criterio aislado, ¿no? El país se está endeudando demasiado, pero se está endeudando mal. O sea, existe la deuda buena y la deuda mala. La deuda buena es la que toman las empresas para invertir, para comprar activos fijos, para tener mayor capital de trabajo, ¿no?, para que generan más negocio.
lo toman las familias para comprarse una casa, para comprarse un carro, ¿no? Y existe la deuda mala. La deuda mala es la deuda que la gente se gasta en fiestas, se gasta en licores, se gasta en cosas que, pues, no generan ningún valor, y igual las empresas se gastan en cosas que pues, no valen la pena, y esos mismos criterios se aplican para los gobiernos, deuda buena y deuda mala, ¿no? Entonces, deuda buena, yo quisiera que ojalá se tome deuda para construir escuelas, para construir carreteras, ¿no? Para hacer puentes, para hacer hospitales, o sea, ojalá se pudieran endeudar para eso, ¿no? Pero no, pues se están endeudando para cubrir el déficit fiscal que está completamente abultado por los gastos de planillas innecesarios, eh, y bueno, toda esa situación lleva a déficit de 2 dígitos. Vamos a tener déficit de 2 dígitos, déficit fiscal de 2 dígitos. Hacia eso vamos, ¿no? Cuando un país debería tener entre 1 y 2% pues, de déficit fiscal, bueno, vamos a tener nosotros un 10% de déficit fiscal, ¿no? Y si no lo arreglamos pronto, vamos a terminar como los hermanos de Costa Rica, completamente endeudados, ya se les acabó su capacidad de endeudamiento y con presiones internas fuertes para poder reducir los gastos que no se redujeron en su momento. Entonces lo que tratan de hacer es aumentar ingresos cuando pues no necesariamente esa es la solución, ¿no? Y menos en esta época, menos en esta época. Entonces probablemente vamos a hacer un bancaforo ya con los números, los criterios, analizando los informes que han hecho las calificadoras para dar una perspectiva de ese tema. Ok, segundo punto de mis comentarios. El segundo punto es el Acuerdo 13-2020. Señores, el Acuerdo 13-2020 no extiende la moratoria, ¿eh? O sea, la moratoria, ¿no? Termina el 31 de diciembre. No se ha extendido la moratoria. Lo que se ha dado es un plazo adicional de 6 meses adicionales para que los bancos y los clientes lleguen a un acuerdo. Pero la obligación que tenemos los deudores de pagarle al banco en tiempo y forma, para los que están dentro de la moratoria, empieza el 1 de enero. O sea, la obligación se mantiene. O sea, esto no es extensión de la moratoria. Y es sumamente preocupante. ¿Por qué? Porque el mensaje que se ha dado en todas las noticias, ¿no?, es que se extiende la moratoria. Lean el periódico, lean el Twitter. O sea, se extiende la moratoria por 6 meses más. No hay extensión de moratoria. Claro, la moratoria viene de una ley. Si se sacase otra ley, ¿no?, y a través de otra ley se extiende el periodo de la moratoria, eso sería otra cosa. Pero eso no está pasando. Esto no es extensión de la moratoria. Y ayer, en conversación, digamos, muy, muy breve con el superintendente de banco, me confirmó que no es extensión de moratoria, ¿no? Este es un plazo adicional para que los bancos tengan los bancos y los clientes tengan un mayor plazo en su negociación de términos y condiciones, ¿okay? Mientras tanto, y eso favorece más a los bancos que a los deudores. Espero que no me escuche la diputada Zulay. Esto favorece muchísimo a los bancos, porque mientras tanto, los bancos van a mantener a los clientes en la misma categoría, en la categoría modificada o en la categoría mención especial modificada, ¿no? Y entonces, obviamente, los porcentajes de provisiones son distintos y esto le da un respiro a las entidades bancarias de varios meses, ¿no?, que le favorecen tremendamente, ¿no? Pero los clientes, o sea, los clientes que están hoy en día bajo moratoria, el 1 de enero tienen que comenzar a pagar. Pero eso es, digamos, lo más grave es que la población lo está entendiendo diferente. O sea, me parece a mí que la población está entendiendo que la moratoria comienza el 1 de julio, ¿no? O sea, que se ha extendido 6 meses más. Y de repente tiene la esperanza que después se va a volver a extender 6 meses más. Y de repente se está planificando para eso. Y realmente no es así, ¿no? Entonces, hay un problema de comunicación importante, ¿no? Y ojalá que los buenos periodistas
y las partes interesadas, los mismos bancos, por ejemplo, hagan las aclaraciones. Porque si no, el problema después va a ser peor. Pero alguien tiene que decir aquí que no se ha extendido la moratoria, ¿no? Y eso no es sencillo porque tienes que salir a desmentir al presidente. El presidente ha dicho textualmente, o sea, por lo menos así están las noticias, ¿no? Se extiende la moratoria, pero alguien tiene que salir a desmentir. O sea, no hay extensión de moratoria, ¿no? Porque eso genera expectativas que son, pues, que al final terminan jugando en contra y después no entendemos por qué algunas se ensañan con los bancos. ¿Por qué? ¿Pero qué han hecho los bancos? O sea, pues simplemente hay una expectativa, ¿no? Una expectativa, y esa expectativa se vio afectada, y entonces viene una reacción, ¿no? Y esos son insumos para los que quieren usarlo, digamos, usar esos contextos con otros fines. Entonces, me parece sumamente importante. Y me parece también que incluso podemos hacer hasta un bancaforo especial sobre esa normativa, ¿no? Así que, pues, dicho eso, yo les agradezco muchísimo, ¿no? Por aquí me dicen, a ver, me dicen, ¿ah? Y el reglamento de las APP que propiciaría justamente la reactivación del sector construcción, todo muy lento. Bueno, las APP, o sea, yo he trabajado APP, que yo he calificado proyectos de asociación público-privada en Perú hace muchos años, o sea, eso es lento por naturaleza. Y con el debido respeto para mis amigos de las entidades multilaterales, cuando intervienen las entidades multilaterales se hace todavía más lento, ¿no? Porque los procedimientos que tienen las entidades multilaterales no son los más ágiles, ¿no? Y lo digo respetuosamente. Entonces, de hecho, cualquier app, o sea, échale 3 años, ¿no? Desde la idea hasta que se empieza a construir, ¿no? 3 años, o sea, porque la cantidad de contratos, la cantidad de partes, las revisiones, y si se hace bajo licitación, o sea, todo eso es bastante complejo. Bien, la extensión de la moratoria, ¿cómo beneficia al sector? No hay extensión de la moratoria, ¿ok? Bien, ¿qué más? Por aquí, ¿qué otra pregunta tenemos? El gobierno no está sacando proyectos a licitación. Bueno, yo no veo que el gobierno le dé prioridad a lo que tiene que hacer, que es la inversión pública. No veo. Entonces, y eso es muy preocupante. Julio me dice, bajo tu perspectiva, ¿cómo podemos indemnizar la economía desde el punto de vista de construcción cuando actualmente existe un exceso de inventarios? Bueno, cómo el gobierno puede crear políticas expansivas sin tener que recurrir a mayor endeudamiento, la cual, bueno, no hay forma, tienes que hacer con endeudamiento. Pero es deuda buena, es deuda buena, ¿ok? Entonces, o sea, es como que tú tienes un familiar que está en cuidado, piden dinero para su curación, entonces si tú vas a sacar tu tarjeta, ¿no? Y vas a pagar. Entonces, no vas a pensar en que te estás endeudando, ¿okay? Porque la situación es grave, o sea, lo vengo diciendo hace muchos meses, es sumamente grave. El gran problema que tenemos no es ni la ley de moratoria, ni las NIF, que las provisiones, no, el gran problema que tenemos es la economía, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, exceso de inventario. Mira, yo propuse en un artículo que escribí algo así como la ley que se acaba de publicar para promover visas de no residentes, ¿no? Que vienen a invertir. Pero yo propuse visa de pequeños inversionistas, ¿no? Me parece que según esta ley son como 250.000 o algo así que se requiere monto de inversión, pero lo que yo propuse fue de pequeños inversionistas. Porque, claro, es que vienen las familias, ¿no? Vienen las familias, vienen a ocupar un inmueble, van a alquilar un inmueble, probablemente se van a poner un negocio, van a necesitar un lugar físico. Entonces, en cantidad de personas es mucho mayor y eso ayuda muchísimo a aumentar el nivel de ocupación, ¿no? Y lo que yo propuse era $60.000, o sea, que vengan con $60.000 familias que digamos, que vienen a vivir, que vienen a trabajar, que vienen a invertir en pequeños negocios, porque los pequeños negocios también dinamizan la economía. ¿Okay? No resuelve eso, no resuelve, pero, o sea, pero ayuda. ¿Qué más?
pasará lo mismo cuando se disminuye la calificación, se disminuye las emisiones locales, no todas, pero la mayoría sí. Por ejemplo, ahora Moody's le cambió la perspectiva a la calificación soberana de Panamá y también al Canal de Panamá, ¿no? ¿Por qué? Porque si la calificación soberana baja, el techo soberano baja, y entonces va a tener que bajar la calificación del Canal de Panamá. O sea, eso va a tener que pasar, ¿no? Es inevitable. Muy bien. Que se mantiene, es importante también destacar que se mantiene el acuerdo del 3%, ¿no? Sí, sí, o sea, digamos que si yo fuese banquero, o sea, a mí me dicen, tienes que provisionar 3% por esa cartera que no está pagando, yo digo, feliz, 3%. Mientras me da tiempo de generar rentabilidad, de capitalizarme, o sea, de reestructurarme un poco, ¿no? Y yo pienso que este acuerdo 13-2020, es sumamente favorable para los bancos. Y si ustedes ven las perspectivas por sectores, yo calificaba al sector bancario como un sector como un riesgo alto, alto, muy alto, ¿no? Ya no, porque con este acuerdo, pues tienen un buen respiro. O sea, tienen un buen respiro y tienen la oportunidad también, la banca tiene la oportunidad de reducir, digamos, esa mala percepción que tienen los clientes, algunos clientes de la banca, ¿no? O sea, la reputación no es el resultado de las realidades. La reputación es el resultado de las percepciones. Y siempre he dicho, respetuosamente, que la banca no tiene buena reputación. No porque haga las cosas mal, sino porque se percibe mal. Y no hablo de Panamá, hablo de todo el mundo. Entonces, hay oportunidades, ¿no?, como esta, para que la banca se muestre, digamos, más cercana, ¿no? Sobre todo en el tema de comisiones. Yo ya lo dije alguna vez, que lo que le molesta a la gente no es la tasa de interés. No es la tasa. La gente no piensa en la tasa. Pero a la gente le molesta las comisiones. Por lo menos a mí. Yo cuando voy a un cajero automático y me dice, tiene que pagar $1.50 porque va a retirar de otro banco. Entonces ¿qué hago? Yo miro a ver si no hay un cajero del banco donde yo tengo cuenta, ¿no? Y entonces yo digo, pero realmente me está doliendo pagar $1.50. Sí, la verdad me duele pagar $1.50 de comisión. Entonces, y es totalmente justo que me cobren el $1.50, pero me duele. Entonces, imagínate, digamos, todo eso extrapolado a toda la población con todos los tipos de comisiones. Yo no tengo un estudio científico, pero estoy casi seguro, tengo la convicción que lo que a la gente le molesta son las comisiones, ¿no? Y la banca, este es otro tema para un bancafor, la banca gana dinero por comisiones. Gana más dinero por comisiones que por intermediación. Y les puedo traer los números, ¿no? Claro, cuando hagamos ese bancaforo no vamos a invitar a la diputada Zulay, pero es así. Es así. O sea, no es la tasa de interés. O sea, la tasa de interés... de hecho, la tasa de interés de Panamá es la más baja. Es la más baja de toda Latinoamérica, ¿no? Pero, nadie le ha apretado el botón de las comisiones. De eso no se habla, ¿no? Pero yo creo que podemos tocar el tema. Y a mí me parece que si la banca muestra un sacrificio, lo cual no es fácil, porque yo también soy empresario, no es fácil hacer esos sacrificios, puede atenuar un poco ese clima tan perturbador que se está viviendo y que se puede acelerar si es que se dan malas interpretaciones o decepciones a expectativas. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué más? Por aquí Cintia me dice, jajaja, bueno, no sé de qué te reíste, Cintia, pero me alegro haberte generado una sonrisa. Bien, ¿significa que podríamos perder el grado de inversión? Es una pregunta fuerte, ¿eh? Yo veo que es poco probable perder el grado de inversión, pero no es descabellado. No es descabellado. Es poco probable, pero no es descabellado. O sea, definitivamente lo que viene es un escalón. Eso sí, o sea, tengo la convicción, no puedo tener la seguridad, ¿no? Pero es una convicción al 99%. Y probablemente vengan dos, ¿no? Dos escalones.
Ahora, ya para perder grado de inversión necesitaríamos 3 escalones con un par de calificadoras y puede suceder, pero mucho va a depender de lo que se haga, ¿no? Si seguimos endeudándonos para alimentar el déficit fiscal ocasionado por gastos de poco impacto social, como las planillas y los influencers y esas cosas, vamos a tener problemas, definitivamente. ¿Qué más? Incrementar demanda a través de una nueva política de migración, o sea, claro. O sea, hay mucha gente que está recibiendo liquidaciones en sus países y que podrían ir a Panamá con $80.000, con $100.000 y ponerse un negocio, o sea, y van a contribuir, porque vienen a consumir, vienen a gastar, ¿no? Nadie los va a contratar, o sea, vienen a gastar. ¿Eh? ¿Qué más tenemos? Bueno, estas son las preguntas por aquí. Habían otras preguntas, su opinión. Bueno, esto ya, ¿cómo impacta a los bancos internacionales? Pues lo favorece muchísimo, Alfredo, lo favorece muchísimo el nuevo acuerdo. ¿Ok? Conocer el inventario en dólares, no se construye más porque hay un inventario. Sí, ya, ok. Ese es un buen punto, el de los inventarios. Fíjate, Marta, aquí, la economía es tan linda que se reacomoda sola. Entonces, lo que hay que hacer no es irnos a la construcción residencial, hay que irnos a la construcción de infraestructura. Y vas a ver cómo eso equilibra la construcción residencial, ¿no? O sea, porque actualmente hay un exceso de oferta, de muchas constructoras que quieren construir, pero no tienen. Bien, ¿qué más? Que, digamos, tomando en cuenta que los grandes proyectos lo hacen en su mayoría compañías extranjeras, lo hacen compañías extranjeras, lo pueden hacer compañías locales también, o sea, pero generan demanda por la interrelación que tiene el sector construcción con otros sectores, ¿no? ¿Anticipas que algún sector de economía? Claro que sí, claro que sí. El sector minería va a crecer, el sector telecomunicaciones va a crecer, el sector logístico se está defendiendo, tal vez, ¿no? Esa para la respuesta de Lorenzo. ¿Qué podríamos hacer viendo que se aproxima un déficit fiscal de 2 cifras? Bueno, fácil, bueno, reducir gastos con poco impacto social. Eso es. Muy bien. De los fondos de liquidez, ¿qué se debe hacer a nivel estatal? Bueno, mi receta es triple. ¿Ya? Esa pregunta de Raúl. Mi receta es triple. Política fiscal expansiva, ¿okay? Política monetaria sintética, es decir, el Estado se endeuda para préstamos blandos, garantizados parcialmente por el Estado, pero que le dan, digamos, mayor vigor a la economía, le dan liquidez. Y tercero, la receta, parte de la receta es también un fondo de estabilización para la banca, ¿no? Porque obviamente la banca es un sector apalancado y pues ese nivel de apalancamiento hace que sea uno de los más golpeados, porque la población está golpeada, por lo menos 50% de la población está golpeada, 50% de la cartera está en categoría modificada. Entonces, pero cuando se trata de un sector apalancado, ¿okay? Digamos, la capacidad que tiene el patrimonio para poder responder a esas situaciones o a esos shocks se ve más limitada. Entonces se necesita alguien que diga, no, aquí vamos a mantener la ventaja competitiva de Panamá, que es el Centro Bancario Internacional, es una de las 6 ventajas que yo considero, de manera que eso me parece que sería un buen complemento, ¿no? Y además no se le regala nada a la banca. O sea, ¿por qué se le va a regalar algo a la banca? No, se le presta. O se le pone inversiones en acciones preferidas, después ellos van a tener que recomprar. Pero se necesita cuidar lo bueno. Se necesita cuidar lo bueno, ¿no? Porque si no, pues vamos a dejar de acompañar el crecimiento y el desarrollo del país con uno de los elementos más importantes y que más ha ayudado a que el país sea lo que actualmente es. Bien, bueno, muchísimas gracias. Se fue el tiempo, me pasé 3 minutos, perdón. Nos veremos la próxima semana. La próxima semana viene un experto en lavado de activos, es Juan Pablo Rodríguez, colombiano, para hablarnos de los FinCEN Files. FinCEN Files.
Así que nos vemos, amigos. Gran audiencia, pues